Dale, coge uno y que pase por acá. Sí, coge uno y pase. Hoy día corresponde un tema bastante interesante e importante, como es el retorno del rey. Amén. Y por lo mismo que es un sermón temático, ustedes saben que normalmente hemos estado llevando la serie de Romanos conmigo, y la serie de Romanos es un sermón expositivo. ¿Sí? Tomamos unos versículos y vamos avanzando a lo largo de esos versículos. Pero cuando tenemos que desarrollar un sermón temático, este está lleno y bastante cargado de versículos en los que vamos a desarrollar todo el tema de esta mañana. Por eso les estoy pasando un sermón un esquema, para que no tengan que estar anotando, ¿sí? Porque necesito que presten bastante atención a ese tema, ¿sí? Ese esquema tiene absolutamente todos los versículos que voy a utilizar yo. Yo voy a estar desarrollando el mismo esquema, así que no se preocupen por anotar. Nada más quiero que presten atención. ¿Sí? ¿Ya todos tienen? Bien, vamos a orar entonces. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana por habernos reunido aquí en tu casa, Señor. Y ahora en este momento especial, Señor, de compartir también el mensaje de tu palabra. Señor, gracias por esta promesa y bendita esperanza que tenemos en ti, de que tú vas a venir, Señor, por nosotros. Vas a venir, Señor, a establecer tu reino eterno, Señor, y definitivo aquí en esta tierra. Y hoy día vamos a aprender acerca de ese tema. Te pido que me ayudes, Señor, para poder exponerlo, Señor, con fidelidad, y que las carencias que tengas, Señor, como expositor, sean cubiertas por tu gracia. Tu Santo Espíritu sea conmigo, así como con los oyentes en esta mañana, y con los que vayan a ver también la transmisión en vivo o en las repeticiones más adelante, Señor. Cada vez que nos acerquemos a tu palabra, Señor, podamos aprender más de ti y guardemos en nuestro corazón esta palabra, así como decía el salmista: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Para hablar acerca del retorno del rey, vamos a hacer todo un panorama en el que podamos entender primeramente qué significa el reino. Recuerden que la semana pasada les hice aprenderse una frase acerca de qué es el reino de Dios. ¿Todavía se acuerdan? No, ya no se acuerdan ya. ¿Qué era el reino de Dios? Era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Bien. Hermanos, quisiera que, ya que tienen los esquemas ahí a la mano, me ayuden con algunos versículos bíblicos, ¿sí? Conforme vamos avanzando, ustedes me van a ir ayudando también con la lectura. Así que tengan sus Biblias a la mano, sus Biblias, no sus aplicaciones. Sí, vamos entonces empezando. Primero hablemos del reino de Dios. ¿En qué momento empieza el reino de Dios aquí en esta tierra? ¿Alguien tiene alguna idea? Génesis. Bueno, no me refería a que lean el versículo que sigue adelante. Pero efectivamente el reino empieza en el Edén. Nosotros vemos en el capítulo 2, no vamos a leer todo el capítulo 2, solamente vamos a verlo, ese capítulo. Nosotros, los que ya hemos leído varias veces el capítulo 2 de Génesis, nos encontramos con el principio de la creación del ser humano, ¿verdad? Dice que en el momento que Dios había hecho toda la creación, todavía no había llovido. Así que Él hizo un huerto, y en el huerto puso al hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo labrara. Entonces yo les hago una pregunta, hermanos. En una tierra tan inmensa, ¿por qué el Señor haría tan solo un huerto?
¿Sí? ¿Por qué el Señor podría haber hecho un huerto? Porque el Señor tenía un propósito. Que ese hombre que Él había creado, al que le dio también una esposa, ¿qué le mandó? Fructifíquese, multiplíquese, sojuzguen la tierra, ¿sí? Tiene que llenar la tierra. La intención primaria del Señor en el momento de la creación fue que ese pequeño huerto, que era el inicio del reino de Dios en esta tierra, se pueda expandir y cubrir completamente toda la tierra que había creado y había puesto debajo del gobierno de Adán. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis nosotros vemos de que el hombre fracasa. No es que haya fracasado Dios, es el hombre el que falla y decide rebelarse contra Dios comiendo de este fruto que estaba prohibido para él. ¿No es así? Entonces el Señor continúa con su proyecto que Él ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía de que Adán iba a fallar. Y vemos más adelante el segundo punto de la primera parte del reino de Dios, que es el pueblo escogido para el reino. Quisiera que me ayuden con la lectura de Génesis capítulo 18, verso 18. Quien lo tenga, por favor, diga amén. Amén. Y léalo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Amén. Dios llama primeramente a un personaje muy conocido por nosotros, que fue Abraham, ¿sí? Y Abraham le dijo: todo esto va a ser para tu descendencia, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya sabemos cómo sigue la historia. Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 12 hijos que terminan en Egipto a causa de una hambruna, ¿sí? 400 años de esclavitud, y luego es liberado por medio de Moisés y Aarón para regresar hasta la tierra prometida. ¿Y cuál era la intención de Dios para que salvara a tan numerosa gente? Vamos a leer ahora el siguiente versículo, que es Salmos 39, 7. Y ahora, Señor, perdón, creo que este versículo se ha copiado mal. Bueno, se ha copiado mal el versículo. Después por el grupo les voy a actualizar cuál era. Pero lo que en este salmo decía era acerca de que la gloria de Dios estaba en toda la tierra. Y si ustedes ven la alabanza y la adoración de todos los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos anunciaban de que desde Israel el nombre glorioso de Jehová iba a ser anunciado. Entonces la intención de Dios, ya que ustedes saben cuando llevamos el catecismo menor de Westminster, ¿no? Siempre lo repetimos. ¿Cuál es la pregunta número 1? ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Es de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, esa también era la intención de Dios al momento de llamar a un pueblo tan numeroso, que ese pueblo glorificara a Dios y sea como una luz en medio de todo el planeta. Ustedes saben de que desde muy temprano, después de la caída de Adán, la idolatría comenzó a avanzar, ¿sí? El día jueves en el grupo de comunión a los chicos les decía, no suelo citar a Rick Warren, pero una de las cosas que él dice y que me parece muy cierta es de que el hombre ha sido creado para adorar.
Y si ese espacio de adoración no lo ocupa el verdadero Dios, lo va a ocupar cualquier otra cosa. Entonces, desde el principio, cuando el hombre comienza a alejarse de Dios, ¿sí?, comienza a aparecer multitud de formas de adoración contrarias a la verdadera adoración a nuestro Dios. Por eso mismo es que el Señor llama a un pueblo para que sea la salvación de todo el mundo existente. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Recuerdan? Se rebelaba. Vamos a hacer nada más un esquema del libro de los jueces. Se rebelaban, clamaban por misericordia, el Señor los salvaba. Moría esa generación, se volvían a rebelar, volvían a clamar y el Señor los salvaba. Y esta ha sido toda la secuencia que el pueblo de Israel siempre ha seguido hasta llegar a un clímax en el que el Señor les dice completamente: ustedes serán deshechos. ¿Sí? Recuerden cuando vimos el tema con el pastor Carlos acerca de precisamente de ese juicio que recibió Israel en el año 70 después de Cristo, y seguimos el cumplimiento de Mateo 24, bueno, desde Mateo 21, 22, 23, 24, 25, todos esos anuncios de destrucción que se cumplieron en el juicio contra Israel en el año 70 después de Cristo. Hoy día no vamos a entrar a detalle, ya que ahora corresponde hablar más bien de la segunda venida, o de la venida final, mejor dicho, del Rey. Por eso hemos colocado el retorno del Rey. Así que vamos a mencionar nada más acerca de, después de que había fallado todo el pueblo de Israel nuevamente, la promesa del Señor acerca de que su reino se iba a establecer aquí en esta tierra se va a cumplir. Y eso nos lleva al segundo punto que ven ahí: el Rey del reino. ¿Sí? Primero, el Señor establece un reino. Segundo, el Señor escoge a un pueblo para ese reino. Y al fallar este pueblo, entonces el Señor envía al Rey para que Él mismo establezca ese reino aquí en medio de esta tierra. Vamos a ver 9 puntos, no vamos a ocupar mucho tiempo en ellos, simplemente vamos a hacer algunas menciones. El primero de ellos es que este Rey fue profetizado y anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahí tienen el pasaje de Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Qué dice en ese pasaje? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dice que va a dar la señal? La Virgen no da la señal. El Señor mismo da una señal. ¿Sí? Dios mismo dando una señal acerca de su reino. ¿Sí? La Virgen dará a luz, que sabemos que es María, y dio a luz a Jesús. Y Isaías dice que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Y es precisamente ese Jesucristo del cual estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa en Lucas? ¿Sí? Pueden verlo en Lucas capítulo 2, verso del 8 al 12. Vemos de que el día del nacimiento, el nacimiento de Jesucristo, había unos pastores cerca, en la región, cerca de Belén, y se aparecieron ángeles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen estos ángeles? ¿Pueden darle lectura? No temáis, porque aquí os da nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué más? Es como ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Amén. Vemos que este anuncio fue realmente glorioso, ¿sí?
Ya no era solamente un profeta, un humano diciendo va a venir el Salvador, sino que eran las mismas huestes celestiales adorando porque ese rey había nacido aquí en la tierra. Estamos hablando de un rey que tendría un dominio soberano, ¿sí? Como para que vengan los ángeles, imaginemos nosotros de qué gran magnitud de poder estamos hablando. Ahora, cuando el Señor comienza su predicación, Él inaugura este reino, el verdadero reino. Y vemos en Marcos capítulo 1, verso 15. ¿Qué es lo que dice? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Entendamos algo, hermanos. Desde la antigüedad los profetas anunciaban de que iba a venir el reino de Dios. ¿Y qué es lo que esperaban los judíos? Que viniera un gran jefe militar y saque a todos los romanos y puedan devolverle el reino a Israel, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que predica el Señor? Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo es que el reino se acercaba a esta tierra? ¿Había un palacio físico que ellos pudieran ver? ¿Habían grandes tropas que siguieran a Jesús para que ellos puedan ver que era un reino? No es así, sino que el Señor le estaba diciendo: he aquí, su rey se ha acercado. El reino verdadero empieza con la llegada del verdadero rey. Lucas, sigamos. Lucas 17:21, que dice: no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Nuevamente, el Señor Jesús es el reino y al mismo tiempo es el rey. ¿Y por qué digo que Él es el reino? Porque ustedes recuerdan de que Él vino como un siervo, ¿verdad? Y la intención de Él era cumplir completamente toda la ley que tú y yo no hemos podido ni podremos jamás cumplir, ¿verdad? Entonces Él, cuando viene, se muestra como el siervo de ese reino, el único siervo justo que cumplió todos los estándares de Dios, y Él mismo es el rey. Por lo cual podemos decir que Él es el reino también. Lucas 17:21. El reino de Dios está entre ustedes. Ahora, ¿cuál es el verdadero propósito de ese reino? Lo que no entendieron precisamente los judíos. Que dice en Lucas 4:43: pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Sí? En primera instancia, cuando Jesús dice los demás pueblos, se refiere a ¿quiénes? Estaba primero entre judíos. Tenía que Él ir también a anunciar ese evangelio. Recuerden de que Él venía desde Galilea, y en su paso también atravesaba por Samaria. Todo ese espacio de terreno estaba dentro de lo que era el reino supuesto de Israel. Sin embargo, los judíos tenían un cierto elitismo, que no podían ni hablar siquiera con un samaritano. Y el Señor dijo: es necesario que anuncie este evangelio por los demás pueblos. Todavía no se refería al resto del mundo, porque eso vendría en la gran comisión. Pero el Señor ya estaba aperturando el verdadero propósito del reino.
que no era un propósito militar, político, ni tampoco económico, sino más bien el propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ahora, ¿cuál es la amplitud de este reino? Mateo 13, 31, 32. ¿Me puede dar mi lectura? Otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace árbol, de tal manera que vienen las aves al cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Si ustedes antes de venir en esta mañana creyeron de que la iglesia tendría que aguantar en un pequeño espacio, ya que vamos a vivir siempre en sufrimiento y que el evangelio no va a poder llenar la tierra, dense cuenta de esta verdad que el Señor estaba diciendo. El reino, que también somos nosotros ciudadanos de ese reino por medio de Jesucristo, ya que estamos en unión con Él, sí, empieza como un pequeño grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a predicar solo. Luego llamó a sus discípulos. Luego ya envía como a 60, a 70. Y luego, cuando viene Pentecostés, ¿cuántos se convierten? ¿Sí? Luego de las persecuciones con Nerón, si nos vamos hasta Constantino, ¿cuán grande era el reino de Dios que había conquistado todo el imperio romano? Y ahora en la actualidad, ¿cuán grande es el reino de Dios que está en todo el mundo? Debemos tener la confianza entonces de que así como el grano de mostaza se convierte en el árbol más grande que las otras hortalizas, así también nosotros, el reino de Dios va a crecer cada vez más y se convertirá en el más grande de todos los reinos. Amén. Amén. Así que si estás convencido de esto, eso también debe motivarte a poder ampliar ese reino por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Que fue lo que vimos en el tema que desarrolló el pastor. Lucas 19 versos del 11 al 27 nos da una parábola y nos describe un rey que se iba a recibir un reino. Y antes de irse comisionó a algunas personas y les dio riquezas para que ellos la trabajen mientras él regresaba. Cuando iba, le enviaron a decir: no queremos que reines sobre nosotros. Cuando él regresa, les pide cuentas. Y a los que habían hecho bien su trabajo, los bendijo. Al que no hizo bien el trabajo, lo echó fuera. Y a los que le habían dicho: no queremos que reine sobre nosotros, los mandó a matar delante de él. Y esto fue precisamente lo que ejecutó con la nación de Israel en ese tiempo. Aquellos que le habían dicho: no queremos, Jesús, que tú reines, sino que seas muerto. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esos que clamaron por la crucifixión del Señor y no se arrepintieron ni siquiera en la predicación de los apóstoles, recibieron el justo juicio en el año 70 después de Cristo, cuando todo fue destruido y Israel fue desechado de este reino. Ahora, eso va a suceder también con todas las naciones. Vemos en Mateo 25, efectivamente. Sí, Mateo 25. Mateo 25, la parte final. Si corrijan ahí, por favor, ya donde dice Lucas es Mateo. En el juicio de las naciones comienza cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él y él va a separarlos, a los buenos y a los malos, como separa el pastor a las ovejas de los cabritos.
¿Sí? Ahora, ¿quiénes son esos buenos? ¿Quiénes son esos buenos? Los que cumplieron los 10 mandamientos, los que guardaron el día de reposo. ¿Ellos son los buenos? No. Sino son todos aquellos que ganaron su bondad por medio de la bondad de Cristo, creyendo en Él por medio de la fe. ¿Sí? Y esta extensión es para todas las naciones de esta tierra. Ese juicio que será al retorno del Rey es para todo el mundo. Ya no solamente para la nación de Israel, porque ya ni siquiera existe la nación de Israel conforme a las Escrituras, sino es para todo el mundo. ¿Sí? ¿Y por qué lo hará así? Porque Él es un Rey soberano. Cuando vemos en su resurrección, en Mateo 28, cuando Él se presenta nuevamente a los discípulos, les dice: he aquí, toda potestad me ha sido dada en esta tierra, en el cielo, en la tierra. O sea, no hay nada que se escape de la extensión del reino de ese Rey. ¿Sí? Sin embargo, después de haberles dado estas declaraciones y haberlos comisionado diciéndole: vayan y extiendan el evangelio a toda criatura, el Rey partió. ¿Sí? En Hechos capítulo 1 verso 9 dice que mientras estaba hablando con los discípulos, Él fue tomado arriba y una nube lo ocultó de los ojos de los discípulos y el Rey se fue. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? Recuerden que al inicio, cuando Jesús murió, todos estaban desanimados. Todos estaban desanimados. En el camino de Emaús vemos a dos de ellos diciendo, cuando se encuentran con Jesús y no lo reconocieron: aquel que nosotros pensábamos de que era el Mesías está muerto y hoy ya es el tercer día. Cuando el Señor resucita, la esperanza nuevamente retorna al corazón de todos los discípulos. Pero ahora nuevamente el Rey se aparta de ellos. ¿Ellos se volvieron a desanimar? ¿Se fueron a sus labores? No, ¿verdad? Ellos se quedaron. Y luego vino Pentecostés y ya sabemos todo lo que pasó a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué es que ellos se quedaron esta vez? ¿Por qué es que no se fueron como la vez anterior? Ellos se quedaron porque entendieron lo que nosotros podríamos llamar, y muchos teólogos llaman, como nuestra bendita esperanza. ¿Y cuál es nuestra bendita esperanza? Primeramente, en Mateo 28:20, después de comisionar a los discípulos, el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Si estás esperando que el Señor retorne para que hagas algo, recuerda de que no tienes que esperar que Él venga, porque Él está contigo y lo está todo el tiempo. Cuando estuvimos celebrando la Santa Cena al inicio de este servicio, estábamos comiendo con Él. Porque cuando comes este pan y bebes este vino, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese. Entonces tú estabas comiendo con Él y estabas anunciando de que no solamente murió y resucitó, sino que Él volverá. Amén. Y este precisamente es el segundo punto. En Hechos capítulo 1, esta vez ya los versos 10 y 11, hace rato fue el 9 en la ascensión, en los versos 10 y 11 aparece una promesa que es realmente impresionante. ¿Pueden leerlo? ¿Alguien me ayuda? Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, no
hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén. Varones galileos, ¿qué están haciendo? Ya el Señor se fue. ¿Por qué siguen mirando arriba? Pero he aquí, ese mismo que se ha ido, volverá. De la misma forma como se fue. Cuando dice de la misma forma como se fue, no significa que va a venir con la marca de los clavos, ¿no? Sino que Él vendrá en persona. Y esa también debe ser nuestra bendita esperanza, ¿sí? Ya que existe, hablando acerca de la venida de Cristo, existen diversos sistemas de interpretación escatológico. Y uno de ellos, que es considerado más bien como una herejía, llamada el preterismo total, enseña que Cristo volvió allá en el 70, también cuando fue destruido todo, Cristo ya regresó. Pero vemos que esto es falso, porque uno es el juicio contra Israel, que ya habíamos visto, y otro es el retorno del rey, que vendrá así como Él se fue, el mismo, el físico. Pero va a haber una diferencia. Él vendrá con poder y gran gloria. Amén. Ese es el rey que esperamos también. Ahora, ¿qué pasará cuando Él venga? ¿Qué va a suceder cuando Él venga? Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué dice el apóstol? Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Unos versos antes utiliza esta misma frase Pablo para referirse a que Cristo fue la primicia de entre los muertos, fue el primero que resucitó para la eternidad, ¿sí? Así que a eso se refiere Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, ¿sí? En las versiones, los que tienen Reina y Valera, dice, después, los que son de Cristo en su venida, ¿sí? ¿En el rapto dice? No, dice en su venida. Y luego, ¿qué viene luego? ¿Luego vienen 1000 años? No, viene el fin. Luego, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Así que, si estamos esperando el retorno del Rey, como diría Charles Spurgeon, si en verdad estás en la fe, desea, anhelante que venga el Rey, que regrese. Pero si no lo estás, teme ese retorno, porque Él no va a venir a predicarte el Evangelio nuevamente. Él va a venir a ejecutar juicio final para todas las naciones cuando Él venga. Entonces el primer punto de cuando Él venga es de que todos vamos a vivir con Él, ¿sí? Los que estaban muertos van a resucitar. Vamos en ese mismo capítulo de Corintios, los versos 51 y 52 para ver un verso muy curioso que creo que va a aclarar muchas dudas en esta mañana. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos arrebatados.
¿Ah? ¿Qué dice? Transformados, transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Cuántas veces, hermanos, les han dicho que el rapto va a ser en un abrir y cerrar de ojos? ¿Acá dice eso? No, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, metamorfosis en griego. Algo equivalente a lo que le pasa a una oruga cuando se convierte en mariposa. Todos vamos a ser transformados. Los que estén muertos resucitarán glorificados, y los que estemos vivos, si es que el Señor viniera más pronto de lo que podríamos imaginar, seremos transformados. Amén. Así que si pensabas que en la Biblia hay algún versículo donde diga que el rapto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, es falso. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahora, la cumbre de nuestra bendita esperanza viene en este punto final. Cuando nuestro Rey regrese, estaremos por siempre con Él. Amén. Así que si tú piensas en el cielo como un lugar en el que no vas a trabajar, en el que vas a estar descansando en tu nubecita, con tu arpa, en el que nadie te va a molestar y todo lo tienes alrededor de ti, examina bien tu corazón, porque esa no es la intención del cielo. Si tú quieres al cielo, pero sin Jesús, ese es el infierno. Porque el sentido correcto del cielo es Cristo. Así que vamos a terminar leyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a transportarnos hasta el Sinaí. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, ese mismo Dios que habló en el Sinaí con voz tronante, ¿sí?, con sonido de bocina, un sonido tan fuerte y con un estruendo tan grande que el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, por favor, habla tú con Dios, que nosotros vamos a morir. Ese mismo Dios es el que está hablando aquí Pablo. Cuando Cristo venga, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, con ese mismo poder que se vio en el Sinaí. Y entonces los muertos van a resucitar. Hermanos, si tú tienes algún familiar que ha muerto en el Señor, yo sé que la pérdida de un familiar duele, y duele mucho. Pero si es que ellos están en el Señor, van a levantarse también. Y se levantarán incorruptibles. Y si el Señor viniera pronto, lo más rápido que nosotros pudiéramos imaginar, nosotros también seremos transformados y nos iremos con Él. ¿Por qué? ¿Por qué seremos arrebatados? No dice raptados, dice arrebatados. El término
Jarpazo. Así como cuando tú estás caminando y viene un cholo y te roba la cartera, así, con esa misma fuerza. No es que vas a ser secuestrado en el oscuro donde nadie te vea. No, es jarpazo, vas a ser arrebatado. ¿Qué significa esto? Me gusta mucho la interpretación que le da N.T. Wright acerca de esto. En la antigüedad, cuando los reyes se iban a las conquistas, cuando regresaban con el triunfo, el pueblo no estaba adentro esperando. El pueblo salía a darle el encuentro al rey y entonces retornaban con gran algarabía hacia el pueblo, hacia el reino, y seguían festejando con ese rey. De igual manera, cuando venga nuestro rey, cuando retorne nuestro rey, nosotros vamos a salir con él para venir a establecer el reino eterno aquí, en esta tierra que Él ha creado. Tierra que será renovada, nuevo cielo, nueva tierra, renovada. Y estaremos por siempre con Él. Amén. Así que si también es tu anhelo que ese rey venga nuevamente, que retorne, te invito a que te pongas de pie.